A partir de este momento comienza Muy contentos de poder comenzar con ustedes. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga muchísimo. Estamos una vez más en este programa Quebrantados. Estoy acá junto con mi hermana Flor, con mi hermanito Diego. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga mucho. Muy buenas tardes, amado hermano, y bienvenidos al programa nuevamente. Que el Señor Jesús los bendiga mucho. Muy felices de estar acá. Amén, Diego. Estamos aquí para continuar con nuestra sección de discipulado, cómo usar la Biblia, y espero que el día de hoy tengan preparados sus cuadernos y sus apuntes para continuar con este programa. Amén, amén, Flor, es así. Hemos estado viendo en los programas pasados todo lo que ha sido el Antiguo Testamento en un orden como está ordenada la Biblia. Hemos visto todos los libros que corresponden al Pentateuco, los libros que son los libros históricos, los libros poéticos, los de los profetas mayores y profetas menores. Hemos estado viendo un poco de qué es lo que contiene cada uno de los libros como para dar una noción general. Y bueno, por supuesto, para que el pueblo de Dios pueda tener un vistazo histórico de cuándo han sido escritos cada uno de estos libros, la distancia que había entre cada uno de los libros que han sido escritos, para que puedan conocer un poco más de la palabra del Señor y por supuesto, como tú dices, hermanita Flor, para que aprendan a utilizar la Biblia, para que vean un poco más de la palabra, para que puedan entender, para que puedan buscar también revelación del Espíritu Santo de Dios en cada uno de los libros que hemos estado analizando muy brevemente, a muy grosso modo, para bendición del pueblo de Dios. El día de hoy vamos a dar arranque con lo que son los libros del Nuevo Testamento. El capítulo pasado habíamos estado viendo lo que era el libro de Malaquías y esa profecía que se dio respecto a la venida del Señor Jesús, tanto como la primera como con la segunda, respecto a la manifestación del espíritu de Elías que anunciaba que el reino del Señor se había acercado, y que sucedió con Juan el Bautista, y que por supuesto veremos el pleno cumplimiento cuando venga nuestro Mesías Jesús por segunda vez. Así es. Bueno, terminábamos justamente con las últimas palabras del Antiguo Testamento, que eran esas, y nos quedamos en un hecho donde los judíos esperaban justamente, estaban muy expectantes de que Dios vuelva a hablar, que Dios pueda hablar nuevamente al pueblo de Israel, pueda hablar a su gente, esperando a través de Elías. Y el Señor mandó a Juan el Bautista con el espíritu y el poder que tenía en Elías, el cual sabemos nosotros que es el mismo Espíritu Santo, y se reveló diciendo, una voz profética se alzó en Israel y empezó a decir las buenas nuevas del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Amén. Porque él hablaba acerca de alguien que iba a venir, alguien que era mayor que él, el cual Juan el Bautista sabía, el cual iba a venir a tomar los pecados de Israel. Él hablaba del Mesías. Y bueno, es el momento en que empieza el Nuevo Testamento, porque así como habíamos hablado al principio, el testamento, el pacto de Dios, que es un pacto para la humanidad, empieza justamente con este nuevo pacto, con este nuevo acontecimiento. Hermanita Flor. Amén, amado hermano Diego, y empezamos con el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. La fecha estimada es la década de 60 del siglo I después de Cristo, ¿sí? El autor, el apóstol Mateo, también llamado Leví, quien abandonó su profesión de recaudador de impuestos para seguir a Jesús, el Mesías. Mateo presenta a Jesús como el largamente esperado Mesías Rey, el hijo de David, cuyo reino perdurará para siempre tal como Dios lo prometió. Y un rasgo característico de este primer evangelio es su continua referencia al Antiguo Testamento, con el objeto de demostrar que las Escrituras tienen su pleno cumplimiento en Jesús. Quiero leerles Mateo 1, versículo 22 y 23, que dice lo siguiente: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces,
El Evangelio de Mateo se caracteriza por eso, ¿no? Por ver el cumplimiento de la palabra profética dada por los profetas en el Antiguo Testamento en nuestro Mesías Jesús, y por supuesto para denotar su linaje, siendo él hijo de David, descendiente de David, ¿no? Es hermoso el Evangelio, la riqueza de que tiene el Evangelio del Mateo, porque contiene muchas palabras del Señor Jesús con mucha presteza, con mucha delicadeza, considero que con mucha exactitud, y eso lo podemos ver con las mismas profecías que el Señor Jesús ha dado a través que están marcadas en este Evangelio de Mateo y que hoy en día estamos viendo cumplirse en plena y total cabalidad, o con la misma profecía que se da respecto a la destrucción del segundo templo, que el Señor les dijo a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso está en Mateo capítulo 24, y el templo iba a ser destruido, y efectivamente el Señor Jesús profetizó esto casi 40 años antes de que el templo fuera destruido por Tito y las legiones romanas el 70 después de Cristo. Sí, así es, hermano. La verdad que, bueno, empezamos los evangelios con Mateo para que la gente tenga un panorama general. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan prácticamente de los mismos sucesos históricos, los mismos sucesos que ocurren con la vida de Jesús, con la vida de los apóstoles, y dan muchas de las mismas historias para dar a entender cada uno de algunos puntos un poco más alargados, un poco dirigidos a otro lado, para exaltar algo específicamente de ese momento que ellos, inspirados por el Espíritu Santo, veían muy importante, que bueno, nos llega hasta nuestros días. Así que bueno, vamos a estar viendo estos evangelios que empieza con Mateo, pero ya para que tengan una idea, el panorama general de todos estos evangelios es la venida de Jesús, es Jesús cumpliendo las profecías y Jesús enseñando lo que sería para nosotros el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, por el cual estamos ubicados. Amén, amén. Entonces sigamos con el siguiente evangelio, hermanita Flor. El siguiente evangelio es el evangelio de Marcos. La fecha aproximada es el 60 después de Cristo y el autor es Marcos, joven compañero de Pedro y Pablo. Acompañó a Pablo y Bernabé cuando volvieron a Jerusalén a Antioquía en su primer viaje misionero. El evangelio de Marcos es igual que los otros evangelios, pero enfatiza en las palabras específicas de Jesús. Menciona la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Marcos no es historiador, a él, digamos, no le interesó relatar lo que es el nacimiento de Jesús y su infancia, sino pretende atestiguar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén. Hermosos detalles, ¿no?, del Evangelio de Marcos. Creo que es uno de los más cortitos de los 4 evangelios, es el más corto, porque bueno, Marcos quería enfatizar las palabras del Señor Jesús para que queden grabadas en los corazones de los creyentes, ¿no? Sabemos que era un muchacho joven también, tal vez no tenía la misma cantidad de preparación que podría haber tenido Lucas, por ejemplo, pero él estaba lleno del testimonio de Jesús, y la palabra del Señor Jesús ha debido quedar grabada en su corazón, de manera que él ha podido relatarlo en su evangelio. Así es un libro muy hermoso también. Como dice Flora, este libro se caracteriza también porque enfatiza un poco más las palabras específicas de nuestro Señor, y bueno, podemos encontrar muchas riquezas como habíamos hablado hace un momento. Es un panorama gigante de lo que Jesús vino a hacer en los 4 evangelios, pero cada evangelio nos puede estar dando una profundidad más grande de un acontecimiento, como las parábolas que Jesús enseñó, como las enseñanzas de la contaminación del corazón humano, de dónde venían estas contaminaciones que salen del corazón humano, y bueno, muchas otras enseñanzas que nuestro Señor Jesús vino a hacer, se pueden encontrar acá en Marcos también. Y a pesar de que se pueden encontrar en los otros evangelios, Marcos sí resalta siempre las palabras específicas que decía nuestro Señor. Podemos pasar al siguiente libro. El siguiente evangelio es el evangelio de Lucas. Hay que destacar que Lucas es el historiador, o mejor dicho, lo que se conoce actualmente como la figura del historiador.
es un seguidor gentil, era médico y viajó con el apóstol Pablo. Lucas menciona específicamente lugares geográficos porque era bastante minucioso al momento de escribir, ¿no? Y los temas principales que trata este evangelio es la salvación para todos, porque Lucas quiso proporcionar un relato confiable de la fe cristiana basada en los relatos de testigos presenciales y en su propia investigación minuciosa. Y por otra parte, resaltó lo que es la actividad del Espíritu Santo. Lucas menciona al Espíritu Santo con mayor frecuencia que los otros escritores y su obra también es un tema preponderante en Hechos. Bueno, como habíamos mencionado antes, la diferencia entre Marcos, que es un muchacho joven, y Lucas, que es conforme a la palabra, por todo lo que ha podido escribir y ha podido investigar, como dice la hermana Flor, ha sido muy minucioso, hasta poner lugares geográficos, ser bien explícito, e hizo toda una investigación, como él mismo detalla en el primer capítulo, en los primeros versos de este evangelio. Él realmente era una persona docta, una persona leída, una persona de mucho conocimiento, por lo cual ha podido plasmar de una manera hermosa el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, todo lo que el Señor Jesús pudo hacer mientras estaba acá en la tierra, y por supuesto lo que sucedió después con los discípulos. Y como dice hermanita Flor, hizo un especial énfasis en la mención del Espíritu Santo, lo hizo más partícipe en su relato, porque por supuesto fue por medio del Espíritu Santo que escribió él esta obra, ¿no? Así es. Es uno de los libros más hermosos, ya que muchos de estos detalles, que son completamente históricos y verificables, que escribió Lucas, no se encuentran en otros hechos históricos extra bíblicos. Y podemos encontrar pequeñas partes que los historiadores en su momento que buscaban, no queriendo tomar la Biblia como un libro histórico, y ahí iban armando algunos mapas de la antigüedad, algunas ciudades, algunos restos, y sin embargo cuando llegaban al pleno conocimiento de la verdad, se verificaba con la Biblia y era exactamente lo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, había descrito. Y bueno, Lucas fue movido por el Espíritu Santo para escribir estas cosas tal cuales eran, y también para justamente darnos a entender de que muchas de las cosas que se hacían en los otros evangelios se los hacían inspirados por el Espíritu Santo de Dios, o que se movían por el Espíritu Santo de Dios. Y creo que un aspecto a destacar también de Lucas, el médico amado, es la preparación. El Señor, el Espíritu Santo de Dios, pudo utilizar la vida de Lucas para que Él pueda darnos un panorama a detalle de todo lo que sucedió, pero también porque utilizó la vida de Lucas porque Él ya venía preparado. Él realmente había elegido prepararse y educarse para estar presto para esto, ¿no? Y yo creo que con nosotros como cristianos podemos tomar de su ejemplo para nosotros mismos también ser doctos en la palabra, ser totalmente entendidos en la palabra del Señor y buscar escudriñar estos tesoros, como habíamos mencionado en los programas pasados cuando veíamos por ejemplo el libro de Proverbios, escudriñar la palabra del Señor como un tesoro y tenerlo como un tesoro grabado en nuestro corazón y verdaderamente tratar de adquirir la mayor cantidad de conocimiento que podamos tener para que el Espíritu de Dios pueda hablar a través de nosotros y pueda utilizarnos, podamos ser herramientas más útiles, porque podemos buscar estar llenos del Espíritu Santo de Dios y muchos cristianos pueden cometer este error, decir no, pero el Espíritu es el que hace todo, pero el Espíritu de Dios va a utilizar tu vida conforme a lo que hay en tu interior, y si en tu interior solo conoces 5, 6, 7 versículos, 8 versículos, 10 versículos, y no conoces toda la riqueza de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios no va a poder utilizar algo que tú no conoces, algo que no hay en tu interior, o verdaderamente conozco casos muy peculiares en los que verdaderamente el Espíritu de Dios se ha movido, ¿no? O casos ya muy sobrenaturales como podría haber pasado con la asna de Balaam, que el asno fue el que profetizó, pero en la vida cristiana nosotros debemos buscar estar preparados, debemos buscar alimentarnos de la palabra del Señor de tal forma que cuando el Espíritu de Dios utilice nuestras vidas seamos instrumentos eficaces, aun siendo siervos inútiles, seamos buenos instrumentos para poder llevar la palabra del Señor a cualquier tipo de persona, porque por supuesto hay personas que son más sencillas, más sensibles a escuchar el mensaje del Evangelio y otras personas que van a tratar de buscar y racionalizarlo todo, y nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestra fe, así como Lucas
Lucas, considero, estaba preparado para defender su fe, y yo creo que la tesis de Lucas está en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Él verdaderamente se constituía en formar parte de esa nube de testigos. Era un testigo fiel, lleno del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y se había preparado de tal manera y de una manera tan minuciosa que verdaderamente este trabajo que él ha hecho con el Evangelio de Lucas, con el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, no se le puede decir tesis porque no era una hipótesis, pero hablo como si fuera verdaderamente un trabajo grande, ha sido verdaderamente minucioso, y considero que nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo, no solamente con respecto al conocimiento de la palabra del Señor. Esto también se puede aplicar para aquellos hermanos que tocan instrumentos, ¿no? Uno de repente quiere decir sí, Señor, y empezar a cantar y a tocar un instrumento lleno del Espíritu Santo de Dios, y solo se sabe 4 notas, y esas 4 notas van a salir ungidas. Ahora imagínate que te sepas las más de 300 combinaciones, más de 300 o 500 escalas que hay, que se pueden sacar, pero que puedas utilizar todo eso lleno del Espíritu Santo de Dios, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y ahí el Espíritu de Dios se puede fluir aún con más fuerza, y considero que el perfecto ejemplo ha sido Lucas, ¿no? Entonces quería detallar eso, y bueno, podemos seguir adelante con el cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan. Amén. La fecha a finales del siglo I después de Cristo. El autor es el apóstol Juan, hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Se lo llama el Evangelio del amor y también el Evangelio para los perdidos. Aparece la figura de Jesús como Cordero de Dios. Y bueno, las 7 declaraciones de yo soy el camino, la verdad y la vida, entre otras. Lo característico de este Evangelio es que pone atención a lo que son los acontecimientos y a las fiestas judías, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor escoge ciertas fechas especiales de los judíos, como son la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la dedicación del templo e incluso una fiesta no precisada. Por otra parte, hay otras características que se destacan de este evangelio: es el lenguaje simbólico, el verbo, el agua, el pan, la luz, las imágenes tomadas del Antiguo Testamento, el pastor y las ovejas, la vid y los pámpanos, las referencias culturales o a la naturaleza humana, la personalidad de Nicodemo, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento. Amén. Yo creo que uno de los propósitos y temas, muchos piensan de que han considerado que Juan tenía como objetivo presentar una versión del mensaje cristiano que atrajera a pensadores griegos, y otros sugieren que el autor deseaba complementar o corregir los evangelios sinópticos o combatir algún tipo de herejía. Pero en realidad Juan ha sido muy claro cuando él mismo declara su propósito principal en Juan capítulo 20, en el versículo 31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, Juan no había escrito el evangelio para contender ni para corregir, sino para que el pueblo de Dios pueda seguir creyendo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, en Dios hecho carne, y que aquel que ha muerto por nosotros. Y por supuesto, tal vez haya tenido en mente otros propósitos, como ayudar a los creyentes que ya en esa época podían tener otras influencias heréticas, pero su intención primordial era evangelística, ¿no? Como dice la hermanita Flor, es el evangelio del amor, donde manifiestan más el amor del Señor Jesús por nosotros, como dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que esa es la base del mensaje de este evangelio del apóstol Juan, ¿no? Sí, así es, hermano Emilio, la verdad que es exactamente eso, es uno de los evangelios más hermosos, que se demuestra mucho el amor del Señor y lo expresa a través del Espíritu Santo de la manera, para mí, más asombrosa y quebrantante que podemos leer cada uno de nosotros. Bueno, con eso terminamos lo que serían los evangelios, y venimos a pasar lo que ya sería uno de los libros históricos, que viene a ser el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Amén, hermano Diego. La fecha dice que es probable que se haya escrito en el 62 después de Cristo o después. El autor, la evidencia disponible confirma que Lucas es el autor, aunque él
nunca menciona su nombre. Lucas y Hechos tienen el mismo estilo literario, la misma estructura y el mismo vocabulario, lo que ratifica que fueron escritos por la misma persona. ¿De qué trata? De la expansión de la iglesia primitiva. En él Jesús delinea la estrategia para que los apóstoles cumplan la gran comisión. Por otra parte, también resalta lo que es el poder y la presencia del Espíritu Santo. Marca el cumplimiento del nuevo pacto y obviamente que seríamos llenos del Espíritu Santo. Creo que uno de los capítulos más emblemáticos del libro de los Hechos es cuando estaban los 120, ¿no?, en el aposento alto y descendió el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y también está, por supuesto, está la venida del Espíritu Santo, y después Pablo empezó a predicar lleno del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y uno de los detalles que a mí me parecen hermosos respecto a la primera prédica de Pablo es que él citaba las Escrituras y empezó a hablar conforme al Espíritu Santo de Dios sin necesidad de tener que abrir las Escrituras en sus manos. Es decir, Pedro ya tenía revelado en su interior la palabra la palabra de Dios, y cuando él empezó a hablar por el Espíritu Santo, simplemente la palabra empezó a soltarse, y tiene que ocurrir exactamente de la misma manera con todos aquellos que se llaman cristianos, todos aquellos que se llaman seguidores de Jesús. Buscar llenarse de la palabra de Dios de tal manera que cuando el Espíritu Santo de Dios utilice sus vidas, salgan, ni siquiera necesitan tener una Biblia a mano, porque la palabra de Dios está escrita en sus corazones. Y esto, por supuesto, también fue profetizado, si mal no recuerdo, fue profetizado el profeta Ezequiel, que vendría el tiempo en el que la palabra de Dios, los mandamientos del Señor estarían escritos en el corazón de su pueblo, y nosotros tenemos que empezar a vivir esto, porque nosotros vemos el primer discurso de Pablo y él cita al profeta Joel sin necesidad de tener ¿quién dice si tenía un pergamino o no tenía un pergamino? La palabra habla de que él se levantó y empezó a predicar, y citó directamente como dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él estaba viendo lo que el Espíritu Santo de Dios había hecho en su vida, y empezó a predicar conforme a lo que él ya sabía que había sido profetizado, y viendo el cumplimiento estaba profetizando lo que el Señor le dio al profeta Joel, y que por supuesto lo habíamos visto en el capítulo pasado, en los profetas menores, esta profecía tan específica de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que da un comienzo a este nuevo pacto, que se da una manifestación de este nuevo pacto, cuando el Señor Jesús dijo que le enviaría al Consolador, y sabemos que ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Y podemos ver muchos otros hechos hermosos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y un pequeño detalle es de que el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene final, a diferencia de todos los otros libros del Nuevo Testamento que terminan con un amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles no termina con un amén, sino porque no ha sido terminado de escribir. Si bien Lucas probablemente ha sido el que ha escrito, como habíamos estado hablando, Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, pero sabemos de que también se sigue escribiendo este libro de los Hechos en el reino de los cielos, de cada uno de los siervos de Dios que han venido y han estado haciendo su buena obra, como dice la palabra, los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y por supuesto cada uno de los actos, cada uno de los hechos, en inglés es Acts, el libro de Acts de los hechos, cada uno de los hechos de los apóstoles ha seguido escrito detalladamente y está en el reino de los cielos, y Dios mediante vamos a poder ver todos esos nuevos capítulos que aún nos falta por escudriñar cuando el Señor Jesús vuelva. Así es, hermano. Es un libro muy hermoso que relata justamente los hechos de los apóstoles, y no solamente eso, sino los que se van a escribir, como bien decías, y todo empieza en Pentecostés, que para los que sepan está en Hechos en el capítulo 2. Es un libro muy hermoso porque relata tantas situaciones específicas, tantos momentos que pueden ocurrir en la vida cristiana, que podemos ver que no estamos solos, que ha pasado ya. Y lo relata de una manera tan hermosa que fue inspirada por el Señor, en la cual también podemos ver la mano del Señor en esas situaciones. Es un libro realmente que, como decía bien Milo, lo vamos a poder terminar de leer cuando estemos en su gloria. Amén, ¿no? Y por supuesto en el libro de los Hechos está marcado la muerte de Esteban,
está marcada la muerte de Jacobo, hermano de Juan, y de tantos otros mártires, y cumpliéndose lo que el mismo Señor Jesús les dijo en Hechos en el capítulo 1, ¿no? En Hechos en el capítulo 1, que les dijo... y me seréis testigos, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la palabra testigos viene de la palabra en griego mártir, ¿no? Entonces sabemos de que aquellos testigos del Señor Jesús, que no se confunda con los testigos de Jehová, sino con los testigos del Señor Jesús, son mártires, han sido mártires, así como sucedió con Esteban, con Jacobo, con el mismo Juan, que murió en la isla de Patmos, con el mismo apóstol Pedro, que sabemos por la historia que fue crucificado de cabeza, y por el mismo apóstol Pablo, que fue decapitado en Roma. Podemos saber de que verdaderamente estas palabras del Señor Jesús se han cumplido, y por supuesto se van a cumplir en nosotros, porque el siervo no es mayor que su Señor, y nosotros también somos siervos, y por lo tanto debemos estar atentos, porque más adelante se viene una persecución por sobre nosotros. Hay una cosa más que justamente me hiciste acordar. Bueno, ahora estamos entrando a lo que sería el libro de Romanos, y damos inicio a lo que serían las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, que siendo inspirado por el Espíritu Santo, las escribió para nuestra enseñanza. Y bueno, en Hechos justamente podemos ver la historia de Pablo, cómo era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia de Cristo, que vino y en el camino justamente yendo a seguir metiendo más cristianos a la cárcel, nuestro amado Señor se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba justamente que perseguía a una secta, un culto que deshonraba a Dios, y él era tan celoso de la ley y de lo que había sido enseñado en una cultura religiosa, que pensaba que estaba haciendo un servicio a nuestro Dios. Cuando nuestro Jesús se le presenta y le dice que lo perseguía a él, y lo vio resucitado, y lo vio en su gloria y vivo, Saulo quedó ciego por unos días, pero ya en su corazón tenía a Jesús y había sido convertido, empezó a predicar, y bueno, tenemos, gracias a esa conversión y gracias a esa intervención, lo que sería la mayoría del Nuevo Testamento a través de este apóstol. Amén. Amén. Empezamos con la primera epístola, que es la epístola a los romanos. La fecha aproximada es 57 después de Cristo. El autor es Pablo, y los temas principales son los siguientes: la salvación, la justicia de Dios, la justificación, el pecado y la soberanía de Dios. Cabe destacar que Pablo no había tenido la oportunidad para visitar a los creyentes que se habían levantado en Roma, pero escribe esta epístola con la intención de viajar, con la intención de aconsejarlos, y también para superar ciertas tensiones que se habían presentado en esa iglesia. Ciertos pasajes revelan que sobre la comunión fraternal se cernía un serio problema, un peligro de división a causa de las rivalidades sugeridas entre creyentes de distinta procedencia. Por un lado, los del judaísmo, y por otro, los paganos. Amén, amén, amén. Entonces vemos de que también en el libro de Romanos, por supuesto, el apóstol Pablo también planteaba lo que significa vivir. Empezaba a plantear lo que era vivir por el Espíritu, ¿no? Y hace la diferencia de lo que era la ley y lo que era la gracia, y en qué falló la ley y para qué sirve la ley, ¿no? La palabra en Romanos, cuando el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, creo que es Romanos 8, hermanito Diego, me vas a ayudar si es que estoy equivocado, sí. Justamente era viviendo en el Espíritu, y habla respecto a la ley, y que la ley nos servía a nosotros para tener conocimiento de lo que es pecado. Entonces esto es lo que nos da los lentes para poder volver al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, al libro de Números, al libro de Deuteronomio, y verlo con estos lentes, no para que ya queramos ir y apedrear a los adúlteros y a los fornicarios, sino para que sepamos
por ejemplo, que el adulterio y la fornicación son pecado. Entonces son estos conocimientos que con estos lentes tenemos que leer la palabra, y creo que el libro de Romanos es hermoso para poder escudriñarlo. No está solamente Romanos 8, plantea muchas cosas más, ¿no? Como no hay justo ni a un uno, que eso está en Romanos capítulo 3. En ninguna manera dice que pues que somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces manifiesta el hecho de esa condición humana, eso que pensaban por ahí los judaizantes, que eran no solo nosotros los judíos, y queriendo hacer diferencia con los gentiles. El apóstol Pablo venía a romper eso y a decirles: miren, todos nosotros somos pecadores, por lo tanto todos nosotros necesitamos de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. No, la verdad que el libro de Romanos es uno de los libros, la verdad, tiene mucha riqueza. Empieza justamente, Pablo conoce que hay un grupo de creyentes que se levantó en lo que en ese momento se creía que era la capital de todo el mundo, lo cual sí era la capital de todo el mundo, era una de las ciudades más grandes que existía en todo el mundo. Y Pablo mismo relata y nos dice que estaba asombrado que no haya sido levantada por ningún apóstol, ningún otro creyente, sino solamente por la mano poderosa de Dios. A lo cual rápidamente él se pone a escribir la carta de Romanos, instruyendo y dando desde la base hasta lo que podríamos llamar la carne espiritual en el libro de Romanos, como un resumen para que el pueblo de Dios no se tergiverse, no apostate y no cometa errores en su caminar con Jesús. Se dice en las historias justamente de que esta iglesia nació justo después del capítulo 2 en Hechos, después de que todas estas personas fueron llenadas del Espíritu Santo en Pentecostés. Se dice justamente que muchos de estos creyentes siempre se viajaban a Roma. Era como la ciudad más grande donde muchos iban a conseguir ya sea semillas o otras cosas que ellos necesitaban. Y estos cristianos que habían recibido el Espíritu Santo de Dios, alguno que seguro que lo conoceremos en el reino de los cielos, Amén, fue a ese lugar y se levantó una iglesia enorme en Roma. Y Pablo estaba muy feliz de esto, como podemos leer en Romanos capítulo 1, en el versículo 8, donde dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y es justamente porque Roma en ese momento era donde todos llegaban y todos volvían a sus ciudades después de tener comprar lo que necesitaban ahí. Y una iglesia en ese lugar era como el mejor punto estratégico de llevar el evangelio a todas las naciones, a todo lugar como se podía. Así empieza este libro. Tiene muchas cosas que son profundas, y hasta la misma Biblia dice en Timoteo que muchas de las cartas escritas por Pablo son difíciles de entender, mas esto se debe hacer a través del Espíritu Santo, y como habíamos hablado antes, solamente escudriñando las Escrituras y ganando conocimiento bíblico vamos a poder entender lo que Pablo se refería en muchas de estas cartas, que a continuación las vamos a estar viendo. Es muy hermoso, así que bueno, sin más preámbulo, pasemos a las otras cartas de Pablo, que empieza con Corintios. Amén, hermano Diego, es así. La epístola a los Corintios fue escrita alrededor del 54 después de Cristo. El autor fue Pablo, y Pablo le escribió a los creyentes de la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Cabe destacar que la gente de ese lugar era gente sencilla, recién convertidos y gentiles, y trata principalmente de cuestiones doctrinales y de estilo de vida. Pablo aborda temas difíciles que incluyen errores en la doctrina, confusión respecto del orden de la iglesia, el sensualismo y la inmoralidad, la desunión y el orgullo, y el abuso de la libertad cristiana y los dones, ¿sí? También hay que destacar que Pablo pretende solucionar ciertos problemas que se daban en esa iglesia, porque algunos se llamaban fanáticos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo, y justamente lo que se vislumbra ahí es la falta de unidad en la iglesia de Cristo. Por supuesto, ¿no? Por eso Pablo dijo: yo no soy ni
ni de uno ni de otro, soy de Cristo. No pueden llamarse que de Pablo, que de Apolo, que de Pedro, de quien sea, sino ser de Cristo. Y esta epístola gira alrededor del tema también de los problemas de conducta que ven los cristianos. Ese era uno de los problemas de conducta, pero al parecer había más, y por eso Pablo, a través de todas las cartas a Corintios, insistía en la santificación progresiva, en un desarrollo continuo de la santidad del creyente, y se ve clara su preocupación personal por los corintios, y lo que hace es que esta epístola revele ese corazón de Pablo, un corazón de pastor, ¿no? Un corazón preocupado continuamente por la vida espiritual del pueblo de Dios que vivía en Corinto, ¿no? Así es, hermanos. La verdad es un libro muy hermoso, y para que muchas personas que nos están oyendo entiendan, en Corinto era un lugar de mucho paganismo, que se lo hacían a otros dioses, en los cuales se practicaba mucho la inmoralidad sexual. Había un desborde total en casi toda la ciudad de la inmoralidad sexual. Habían como 14 templos en los cuales se practicaba la prostitución religiosa. Templos de Afrodita, exactamente, a los que se practicaban la prostitución religiosa, en los cuales los hechos históricos incluso nos demuestran que en un templo podían haber hasta 1000 prostitutas religiosas. Ellas creían que hacían un servicio a esta diosa, y de esta manera, al tener relaciones sexuales con la gente del pueblo y la gente que llegaba a la ciudad, a tener este tipo de relaciones, perversiones, orgías y muchas otras tergiversaciones horrendas, creían que justamente estaban cumpliendo la voluntad de esta diosa. Es en este lugar donde viene a nacer una iglesia de creyentes jóvenes que empiezan a hacer luz en medio de las tinieblas de esta ciudad, que en ese tiempo se los creía perdida hasta para la gente que no tenía conocimiento de Dios. Es más, la gente en esa cultura, en ese tiempo, utilizaba el ser corintio como un insulto, y decían: tú eres un corintio, eres de esa ciudad, como parte de un insulto, como a decir que eres un depravado, eres un pervertido, depravado, claro, o pervertido sexual en alguna manera, y se lo utilizaba como un insulto. Es ahí donde viene a ser nuestro amado Señor luz a través de un grupo de creyentes, y donde el Espíritu Santo, a través de Pablo, enseña las doctrinas bíblicas para que justamente este mismo pueblo tampoco se descarríe y pueda seguir la doctrina bíblica de nuestro Señor. Así empieza. Amén, hermano Diego. Seguimos con la segunda epístola a los Corintios. El autor es Pablo. La fecha aproximada es 54 después de Cristo, poco después de la primera de Corintios. Y bueno, los temas principales de esta epístola son la autoridad apostólica de Pablo, los falsos maestros y la perspectiva eterna. Aquí se sabe que la temática cambió, y parece que los consejos de Pablo dieron resultado en su momento en la iglesia de Corintos. Amén, amén. Y hay algo que quisiera denotar. Yo estoy en este momento con una Biblia de estudio en mano. Esta es la Biblia de estudio Reina Valera 1960 de la editorial Vida, y me marca un propósito, es decir, ¿por qué Pablo le escribió esta segunda carta a Corintios, ¿no? Y es que en la iglesia de Corintios se habían infiltrado falsos maestros que estaban desafiando, y escuchen bien, tanto la integridad personal de Pablo como su autoridad apostólica. ¿Por qué? Debido a que él había anunciado un cambio en su itinerario que tendría el resultado de que les haría una visita larga en lugar de dos cortas, ¿no? Imagínense, es como que Pablo tenía que visitar los 2 fines de semana y les dijo: no, discúlpeme, voy a hacer, en lugar de 2 visitas, voy a ir por un largo periodo de tiempo. Hubo un cambio de planes. Y que tendría el resultado de crecer una visita larga en lugar de las 2 cortas, y los adversarios, es decir, estos falsos maestros suyos, aseguraban que no se podía confiar en su palabra. Y eso considero que puede suceder en muchas congregaciones, ¿no? Cuando hay algún plan o algún imprevisto o cosas que podrían verdaderamente fallar, creo que
alguna vez lo he visto con nuestro pastor, que él tenía preparado para viaje a Cochabamba o a Santa Cruz, pero de repente venía enfermedad o crisis de columna o cualquier otro tipo de impedimento o de imprevisto y no podía llegar a predicar y bueno, no sabemos, por lo menos yo no conozco de alguien que pudiera estar hablando de la manera en la que hablaron respecto a Pablo, pero este es el motivo de la carta de la segunda de Corintios, ¿no? Que habían falsos maestros que estaban queriendo desprestigiar la autoridad apostólica de Pablo, la autoridad espiritual de Pablo y también su integridad como persona. También decían que él no era un verdadero apóstol y que se estaba quedando con el dinero que recaudaba para los creyentes pobres de Jerusalén. Imagínense el grado de calumnia que había para con el apóstol Pablo. Es decir, estaban tratando de defenestrarlo y de decirlo como que si se estuviera enriqueciendo del dinero del dinero que se enviaba para los creyentes en Jerusalén. Y Pablo les pide a los corintios que recuerden que su vida personal, cuando estaba entre ellos, fue siempre honorable y que su transformador mensaje de salvación es cierto. Les urge a prepararse para su próxima visita, completando la colecta que había comenzado un año atrás y haciéndoles frente a los alborotadores que estaban en medio de ellos. Y les advierte además que sus palabras son sumamente serias. Entonces, así como sucedió con el apóstol Pablo, sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol y por supuesto muchas personas, muchos cristianos en diferentes ministerios pueden estar tratando de juzgar y permitir que Satanás meta eso en su corazón en contra de sus propios pastores, ¿no? Decir, la integridad del pastor, que si será y capaz que se queda con el dinero y tantas otras calumnias que pueden surgir en una congregación, no necesariamente los que formamos parte de Cristo Viene, sino pueden ser de otras congregaciones, con otros pastores, de otros ministerios, porque por supuesto este programa radial está disponible para que todos puedan escuchar, ¿no? Sino que podamos entender de que en realidad son ataques del enemigo para desestabilizar a la congregación, para desestabilizar al cuerpo de Cristo, desestabilizar a la iglesia y por supuesto robar almas, ¿no? Por supuesto generar tropiezo, por supuesto generar disensión y son detalles que tenemos que tener en cuenta. Sí, no, así es, hermano. Una cosa que quería acotar rápidamente es que a Pablo lo llamaban loco. Y estos falsos apóstoles, falsos profetas que venían a desacreditarlo, decían que estaba loco y que tenía locura. Es por eso que en varios capítulos justamente de Corintios, de Segunda de Corintios, él habla acerca de los que lo llamaban loco. Y incluso, por ejemplo, acá en Segunda de Corintios 11, en el versículo 1, él habla, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque la locura que Pablo tenía era que lo celaba con el celo de Dios. Y dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él hablaba justamente de estas personas que no solamente venían a despreciar y tratar de desacreditar a Pablo, sino que después de hacerlo, venían a presentar su idea del evangelio y su idea de otro Jesús, de otro evangelio, de otra forma de Jesús. Queriendo tergiversar la palabra. Queriendo tergiversar la palabra, y Pablo justamente da al punto en decir que estos no vienen porque están equivocados, vienen porque vienen a través de Satanás. Y es la serpiente antigua engañando a través de... Y el apóstol Pablo dice, continúa lo que tú decías, Dieguito, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. O sea, es decir, aunque él fuera tosco en su forma de hablar, porque tal vez era torpe, era muy directo, era muy concreto con sus cartas, aunque él fuera tosco en su manera de hablar, no lo era en conocimiento. Y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecido por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea, en vano les he predicado el evangelio de Dios
para que venga la serpiente, para que vengan estos falsos maestros, estos adversarios a querer minar, destruir lo que la buena palabra de Dios ha podido ir haciendo en sus vidas. Entonces creo que esa palabra también puede hablar para con nosotros, para todas aquellas vidas que se terminan comportando como cizaña y terminan hablando en contra de las autoridades que Dios ha puesto en las congregaciones, de nuestros pastores y por supuesto en el caso de la obra en la que nosotros formamos parte, de nuestro pastor Ricardo Claure, y hay tantas obras alrededor del mundo, tantos otros pastores que siguen al Dios de la Biblia, que están llenos del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y que por supuesto deben estar padeciendo, deben padecer también lo mismo, este mismo tipo de actitudes de parte de gente mala, de adversarios. Sigamos entonces con el libro de Gálatas, hermanita Flor. Continuamos con las epístolas y nos toca Gálatas. La fecha estimada es 49 a.C. El autor fue Pablo. Y el tema central de esta epístola es la salvación por gracia, la justificación por fe. Pablo defendió enérgicamente esta doctrina, primero desde el punto de vista teológico en los capítulos 3 y 4, abordando sus implicaciones prácticas en los capítulos 5 y 6. Y allí es donde, da el conocimiento de las obras de la carne y de lo que implica ser cristiano. Lo que hay que destacar, y acá tengo la Biblia de estudio de la vida plena, es el propósito. Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban inquietando a sus recientes convertidos de Galacia al imponerles la circuncisión y el yugo de la ley mosaica como requisitos necesarios para la salvación e inclusión en la iglesia. Al oír eso, Pablo escribió para negar enfáticamente que los requisitos legales tales como la circuncisión del antiguo pacto tuvieran algo que ver con la operación de la gracia de Dios en Cristo para la salvación en el nuevo pacto. Y para reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley del Antiguo Testamento. Claro. El apóstol Pablo escribió esto justamente para que no permitir que se judaizara el cristianismo, ¿no? Los judaizantes eran judíos que eran cristianos y que querían obligar a los gentiles a comportarse como judíos y a cumplir con todos los ritos judaicos que habían, entre ellos la circuncisión, en especial la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo hizo tanta mención en eso. Y por supuesto, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia desde el punto de vista histórica decían de que quizás los motivaba el deseo de evitar una persecución de parte de los celotes judíos, que eran los judíos totalmente radicales. La palabra habla, por ejemplo, de que Simón era Simón el celote antes de ser discípulo. Entonces los celotes eran un grupo de judíos totalmente radicales que probablemente iban a perseguir a aquellos gentiles, y que por supuesto no estaban de acuerdo que los judíos cristianos confraternicen con los gentiles, ¿no? Entonces, y por supuesto estos cristianos judaizantes sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol y que por su deseo de hacer el mensaje más atrayente a los gentiles había eliminado del evangelio ciertos requisitos legales. Pero sabemos por la palabra que no es así, ¿no? El apóstol Pablo estaba lleno del testimonio de Jesús, del espíritu de la profecía. El Señor Jesús mismo lo llamó, el Señor Jesús mismo le dio el apostolado, de manera de que lo que decían esos judíos, esos cristianos judaizantes, no tenía peso en lo que verdaderamente es la gracia, ¿no? La salvación es por gracia, no es por obras. Así es, hermano. La verdad que Pablo deja claro en Gálatas, en el capítulo 3 y 4, acerca de la salvación por la fe, ya que muchos de estos judíos justamente que querían decir que Pablo en lo que enseñaba en realidad era que invalidaba la ley y que desechaba la ley, que era lo que habíamos venido hablando justamente en el Antiguo Testamento. Mas es justamente que estos judíos no podían ver la verdadera magnitud de lo que nos estaba hablando Dios con la ley, porque no lo veían a través del nuevo pacto, no podían ver, como veníamos hablando, no podían ver la ley a través de los ojos espirituales del Nuevo Testamento. Y bueno, Pablo escribe específicamente casi todos los detalles en los cuales se le ataca, diciendo que él invalidaba la ley y todo, y él dice, no, la ley
ha sido cumplida por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y explica un poco de eso, a mayor profundidad a través del capítulo 3 y 4, pero lo sigue explicando a través de todo este mismo libro, y es la verdad una riqueza espiritual para nosotros muy grande. Y creo que en Gálatas se marca, bueno, el capítulo 5 sobre todo, se marca lo que verdaderamente es la vida en el Espíritu, ¿no? Y cómo los que son de Cristo han crucificado sus pasiones con su carne y con sus deseos, han dado muerte en la cruz del Calvario, negándose a sí mismos para poder dar el fruto del Espíritu. Muchas veces hemos predicado esto. Y por supuesto, aquí en la Biblia de Estudio dice que Gálatas es una elocuente y poderosa defensa de la verdad esencial del Nuevo Testamento, que la justificación de todo ser humano es por la fe en Jesucristo, sin añadirle ni quitarle nada, y la santificación no se produce por las obras de la ley, sino por la obediencia que procede de la fe en la obra que Dios está haciendo por él, en él y a través de él, mediante la gracia y el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Es decir, no por las obras de la ley, sino porque nosotros por la fe en Cristo Jesús podemos darle muerte a esas obras de la carne. Podemos darle muerte al viejo hombre y a encontrar vida en Cristo Jesús. Podemos despojarnos de toda obra de la carne y por supuesto despojarnos de toda contaminación demoníaca. Como el apóstol Pablo decía, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios, entendiendo de que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos encontrar la libertad de toda la oscuridad que hay en nuestro corazón. Y un pequeño dato histórico que me parece bastante interesante de mencionar es que la tal llamada reforma, que en realidad fue una desvinculación y un pequeño encauzamiento a lo que es el verdadero cristianismo, que se dio a través de Martín Lutero, aquel varón utilizado por Dios para poder sacar a la luz muchas verdades del Evangelio, muchas verdades de la palabra, que dice acá que con frecuencia a Gálatas se le llama el libro de Lutero, porque Martín Lutero se apoyó fuertemente en esta epístola para sus escritos y argumentos contra la teología dominante de esos tiempos, contra lo que la Iglesia Católica, lo que el catolicismo romano implantaba en ese momento, ¿no? Y también se le llama la Carta Magna de la libertad cristiana, porque nosotros podemos entender a través del libro de Gálatas lo que implica ser libre en Cristo Jesús, no un libertinaje, sino una libertad de la maldad y de la oscuridad que hay en nuestro corazón por medio de él, y esto me parece hermoso de poder compartirlo, ¿no? Amén, amado hermano Milo. Continuamos con la epístola a los Efesios. La fecha se escribió probablemente durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma entre los primeros años, es decir, entre el 60 y el 62 después de Cristo. El autor es Pablo y los temas principales tocados en esta epístola son los siguientes: la iglesia como cuerpo de Cristo, la unidad, las relaciones en Cristo y la armadura de Dios. Lo característico de esta epístola es que no se mencionan nombres propios como los saludos personales que son habituales en las epístolas de Pablo, sino que es como una carta circular, está dirigida al parecer a varias congregaciones. El pensamiento en torno al cual se estructura la epístola a los Efesios es la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de Cristo resucitado, en quien se han de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este es el propósito de Dios mantenido en el secreto de su sabiduría, el cual ahora ha de ser revelado universalmente por medio de la iglesia. Amén. Amén, amén. Es un libro muy hermoso, la verdad. Demuestra un poco lo que demuestra siempre las cartas de Pablo, una riqueza espiritual, una profundidad de verdades de nuestro amado Señor en casi todos los escritos que tiene. Y algo muy característico de este libro es que Pablo también como nos va llevando de la mano a través de la doctrina bíblica, nos enseña en Efesios 6 algo muy característico de este libro y que ha sido muy característico en esta obra, acerca de Efesios 6, versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y es algo muy importante, ya que Pablo justamente, que iba hablando a través de todo este tiempo acerca de que es la salvación por fe, no por obras, por fe, no por obras, muchos de las personas que escuchaban y estas verdades tergiversaban esto y decían, bueno, si es por fe, entonces yo no haré nada, no me moveré, bueno, supongo que Dios me va a cambiar, y se quedaban quietas y no hacían nada para su crecimiento espiritual. Y Pablo justamente acá como amplía ese aspecto y dice que justamente la lucha que tenemos no es una lucha contra sangre y carne, ni siquiera contra nosotros mismos en ese aspecto, sino es una lucha contra fuerzas espirituales en un campo celeste que existe y que es invisible y no se lo puede ver. Es uno de los pasajes más hermosos, bueno, y con una verdad tan profunda que ha sido un rema, la verdad, en esta obra. Y está todo el análisis también de lo que es de la armadura de Dios y lo que implica la guerra espiritual en la vida del cristiano. Así es. Si bien la salvación no es por obras, pero la santificación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando le dio muerte en la cruz, como dicen Colosenses, bueno, ya vamos a estar viendo más esa palabra, pero también habla de lo que implica exponer a los principados y a las potestades, y echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Exponiéndolos a la luz de la cruz, a la luz del Evangelio. Y bueno, también están los datos históricos de lo que era la ciudad de Éfeso, también que dice es verdad que era una ciudad muy importante de la provincia romana de Asia, en el oeste del Asia Menor, ahora es Turquía, y era una verdadera metrópolis con cerca de 1/4 de habitantes, o sea, casi 250,000 habitantes, que para esa época era una ciudad grande, era una ciudad importante. Y decía, y tenía un puerto que en ese tiempo se abría hacia el río Caistro, el cual desembocaba a su vez en el mar Egeo. Y por estar situada también en una intersección de rutas comerciales importantes, Éfeso se convirtió en un notable centro del comercio. Al mismo tiempo, era un centro de hechicería y prácticas mágicas, y cita textualmente el libro de Hechos capítulo 19 versículos 13 al 20, y dice: y ostentaba un templo pagano dedicado a la diosa romana Diana, la Artemisa griega, ¿no? Hechos 19, 23 al 21 lo menciona. A los que se atribuían unos poderes superiores a los atribuidos a los astros. Y Pablo utilizó Éfeso como centro de evangelización durante un periodo de cerca de 3 años. Y la iglesia de la ciudad floreció durante algún tiempo, aunque más tarde necesitó la advertencia que aparece en Apocalipsis en el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, y con esto me lo permito leer cuál era la situación espiritual ya para cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y esta advertencia sigue prevaleciendo para el día de hoy, para todos los cristianos, para todos los cristianos que por ahí han pasado, llevan muchos años en el Señor y siguen esforzándose y han aguantado con paciencia, pero se han olvidado de lo básico. Se han olvidado de volver a su primer amor, de lo que implica estar en intimidad con el Señor, de lo que implica tomar la cruz diariamente. Y bueno, se podría profundizar muchísimo más, ¿no? Pero creo que es un poco de la esencia de por qué Pablo le escribió esa carta tan hermosa a la iglesia en Éfeso. Y creo que con esto ya estábamos por terminar. Quedan apenas 3 minutos para que se nos acabe el tiempo. Vamos a terminar, vamos a cerrarlo acá. Todavía nos quedan desde Filipenses hasta Apocalipsis, pero hemos avanzado bien una buena mitad del Nuevo Testamento en este programa, y considero que, bueno, por lo menos ha sido de bendición para mi vida. Espero que haya sido de bendición para sus vidas también, y para todos aquellos que nos están escuchando. Si nos están escuchando a través de la radio o a través de cualquier otro medio en internet, déjenos hacerles saber
que los amamos mucho en Cristo Jesús y el Señor Jesús bendiga mucho sus vidas. Al pueblo de Dios que nos está escuchando también, no dejen de congregarse, no dejen de asistir a sus auditorios y a llenarse de la palabra del Señor, porque es muy importante que nosotros podamos congregarnos, como dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces no se contenten con solamente escuchar estos programas radiales, estos podcasts a través de la internet, sino también congréguense, busquen adorar al Padre en espíritu y en verdad, busquen llenarse de la palabra del Señor, escuchen prédicas, libérense, tomen la cruz diariamente y por supuesto todos juntos corriendo esta carrera con paciencia hasta que el Señor Jesús venga. Nos vamos despidiendo, el Señor Jesús los bendiga mucho, hermanito Diego, hermanita Flor. Amén, amado hermano Milo, me despido. Que el Señor Jesús los bendiga y los guarde, y realmente esperamos que este programa haya sido de bendición para sus vidas, que hayan tomado apunte, y los esperamos en el próximo programa de Quebrantados. Amén. Así es. Los queremos mucho en el Señor, los amamos mucho en Él y esperamos que todo lo que estamos haciendo justamente es para que ustedes se introduzcan a buscar en la palabra de nuestro Dios, que se introduzcan a entender esto, y así como decía el hermano Milo, no solamente para que esté en un conocimiento ahí en el aire, sino para ponerlo en práctica y vivirlo cada día. Así que bueno, esto ha sido Quebrantados y los esperamos en el próximo programa. Que nuestro Señor Jesús los bendiga mucho. Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta otra ocasión. Amén. Hasta este instante La Biblia no ha pasado estuvimos de con moda, tu sí, programa En 2 de Timoteo Quebrantados. 3, Lo que tenemos que 16. entender es que cuando tomamos la Biblia, Será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero